Hola chicos, mira, hoy día vamos a empezar con una tercera unidad. Sé que la segunda la dejamos cortada, pero creo que es mucho más importante que nos centremos un poco más en esto que les va a servir más adelante ya. Tal como habíamos acordado, nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con el mercado del trabajo y la legislación laboral. Esto es una unidad corta, de hecho vamos a hacer 6 clases. De esas 6 clases van a estar divididas en parejas, así que son 3 sesiones diferentes. Del mismo modo, voy a seguir subiendo ensayos PTU para que los hagan los que quieran hacerlo. Recuerden que no es obligación. Más que nada es para los que no están en preuniversitario, los que quieran afianzar alguno de sus conocimientos o los que quieran ver cómo están nomás. Po. En el caso de hoy vamos a trabajar con la clase 1 y 2, que es el mercado del trabajo. Tienen que entender el concepto mercado de trabajo tal cual un mercado que se refiere a las transacciones económicas. Es el espacio donde se hacen estos cambios de diferentes cosas. Pueden ser desde labores hasta dinero. El mercado del trabajo se va a entender a todo este espacio donde la persona vende sus servicios y otra empresa compra estos servicios. O también puede ser relacionado con cualquier tipo de interacción que se den que tengan que ver con las labores de alguien. Vamos a tratar de explicar concepto por concepto para que quede un poco más fácil, porque los 5 conceptos que tengo aquí tienen que ver netamente con cómo se van a ir relacionando ustedes con este medio al que se van a enfrentar. El primero de estos es la terciarización. Ojo, no confundir con la tercerización, ¿ya? Vamos a ver esa distinción. Me interesa, terciarización. La terciarización es un tipo particular de trabajo que se centra en el tercer terciario. ¿Ya? Nosotros sabemos que el sector primario tiene que ver con la extracción de materias primas, mientras que el sector secundario tiene que ver con las industrias. El sector terciario tiene que ver con los servicios. Y la terciarización es una transformación económica que los países desarrollados toman donde van evolucionando hacia un tipo de economía que se centra netamente en los servicios. Igual es súper interesante entender esto a nivel histórico, porque originalmente la mayoría de los países, sobre todo los tercermundistas, tienen la tendencia a ser exportadores de materias primas. Chile por mucho tiempo estuvo con el salitre, estuvo con el cobre, entonces vamos viendo que después van evolucionando. Otros países, sobre todo los europeos, pasaron por una revolución industrial. Entonces tienen maquinaria, tienen industria y se centraron más en el sector secundario. Las manufacturas, por ejemplo, en Europa son mucho mejores porque tienen este proceso. Pero una vez que se da el paso siguiente, aparecen los servicios. Entendamos la educación, entendamos la telefonía, la salud, eh, el turismo es un tipo de servicio. Entonces vamos a ver cómo van a irse modificando los espacios de desarrollo económico de cada uno de los países. La terciarización implica no solo el sector terciario pasa a ser más grande o más numeroso, no es que haya más necesariamente de algo, sino también que los otros sectores pasan a ser trabajados hacia este. Por ejemplo, si nos damos cuenta que un país empieza a desarrollar más tecnologías, por ejemplo, más wifi, más, no sé, empieza a crear aplicaciones de internet, vamos a ver que el sector secundario, la industria, va a empezar a desarrollar cosas que permiten que eso funcione mejor. A lo mejor ya no van a haber empresas que hagan cables, pero sí, por ejemplo, las empresas van a empezar a modificarse y crear antenas satelitales, por ejemplo. Entonces vamos a ver que modificar uno de estos aspectos va a obligar a que los otros sectores de trabajo también se empiecen a modificar. Si tenemos en cuenta que el mercado se está tirando más hacia la tercerización, obviamente las ofertas laborales van a ir en virtud de este lado. O sea, es poco probable, bueno, no va a desaparecer jamás, pero vamos a darnos cuenta que van a haber muchas más empresas que se dediquen a entregar diferentes tipos de servicios a las necesidades de las personas que empresas que, por ejemplo, sean extractivas de fruta. De hecho, si nosotros empezamos a comparar en datos duros, Estados Unidos las actividades económicas están concentradas en el sector de los servicios en un 75%, mientras que Alemania el porcentaje es de un 71%, Japón, que fue uno de los lugares donde más se desarrollaron las industrias, también evolucionó, llegando hasta un 75%, ¿ya? Entonces tenemos que ir viendo cómo los países se empiezan a adecuar económicamente a las diferentes necesidades de las personas y la forma en que lo van haciendo obviamente va a modificar todo el sistema de trabajo. ¿No les pasa que a veces escuchan a gente decir
Es que ahora se necesitan más técnicos que ingenieros. Bueno, eso tiene que ver con los cambios y modificaciones que se están dando. Chile, por ejemplo, es un país que si bien está centrándose o está intentando llegar a la parte de la terciarización como corresponde, todavía estamos como ahí en el lapso intermedio. Entonces igual necesitamos gente que se dedique a lo que es el sector secundario de la industria. Porque como nosotros no tuvimos revolución industrial y como nosotros nunca tuvimos realmente un impulso económico que fuera hacia eso, recién estamos armándonos, ¿ya? Pero obviamente todo esto es dinámico, siempre se va a estar moviendo. Ahora, la tercerización tiene varias ventajas y desventajas, porque si nosotros vamos analizando, la primera podría ser la división internacional de los trabajos y la deslocalización, que puede ser algo bueno o no, ojo con eso. ¿Por qué? Porque tal como dice ahí, en el cambio de las instalaciones industriales, las grandes y contaminantes plantas de la segunda revolución industrial de gran impacto espacial y ecológico se ven sometidas a una deslocalización. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como se modifican las industrias, aquellas industrias que eran un poco más sucias para trabajar, como que es la industria química o la de los metales, está obligada a modificarse y tratar de buscar un nuevo sistema económico que sea menos contaminante. Pues. De hecho, si nosotros tomamos en consideración, la mayoría de las industrias han tenido que bajar sus emisiones de carbono debido a los tratados internacionales, debido a lo que está ocurriendo a nivel global con el calentamiento global. Entonces tenemos que ver que las industrias están obligadas a reubicarse espacialmente y también a desestructurarse cuando tienen algún tipo de daño colateral. Tal como dice ahí, en la conversación industrial posterior a las crisis industriales energéticas del año 73. Ahora, también hay que entender que Europa, que era una de las principales fuentes industriales, sobre todo en Reino Unido, Holanda, Alemania, que son los que tuvieron el mayor desarrollo industrial, se vieron obligados a modificar estas cosas. Y hay países que dejaron de ser industriales para pasar a ser prestadores de servicio. Entonces estas grandes industrias contaminantes empezaron a desaparecer o se fueron moviendo. No sé, pues Inglaterra ya no va a tener estas grandes chimeneas de carbón porque ya no produce tela, por ejemplo, que era su gran exportación. Bueno, a lo mejor una de sus sucursales, porque recordemos que están las multinacionales, empieza a producir más y en vez de ser Inglaterra el que está produciendo esta cantidad de desperdicio químico industrial, va a ser la India, por ejemplo. Entonces vamos a ver que se van a empezar a mover estos focos, que puede ser bueno porque desconcentralizamos Europa, pero vemos que otros países van a empezar a ser afectados por esto. La industria limpia, el nuevo tipo de industria propia de los países más avanzados, tiene nuevos y modernos sistemas más ecológicos a la hora de trabajar con ciertos productos. No solamente hay menos industria, sino que también las industrias que existen se vieron obligadas a ir mejorando. ¿Cómo empezaron a mejorar tanto la educación de las personas como la forma de hacer industria y la parte que tiene que ver con la inteligencia? Entiéndase, por ejemplo, los magíster, entiéndase los nuevos descubrimientos tecnológicos, entiéndase los nuevos elementos, no sé, industriales o químicos, se vieron obligados a que las empresas tuvieran que modificar su sistema. Algunas no pudieron lograrlo debido a los altos costos económicos y las que sí pudieron lograrlo fueron mucho más, ¿cuál es la palabra? Eco-friendly, que son más amigables con el medio ambiente. También, y esto es un problema que se puede generar, es la estructura laboral. Y esto vamos a verlo porque me gusta por la palabra de la tercerización. La tercerización tiene que ver con el subempleo o con la subcontratación, entonces también vamos a ver que es una consecuencia de esto. Las estructuras laborales, debido a que cambiamos el foco de trabajo, va a cambiar, pues. Así de simple, va a aparecer un cambio en la industria. Antiguamente era muy marcada la labor que uno tenía. Por ejemplo, si tu papá era panadero y tú empezabas a ver lo que hacía él, lo más probable es que tú fueras panadero y morirías panadero. Ahora no, ahora gracias a la educación, gracias a las aspiraciones, gracias a la creación de las pymes, la industria en realidad no es tan rígida y puede moverse constantemente. No sé, si usted estudió para ser ingeniero, por decirte algo comercial, y a los 40 quedó sin trabajo y quiere poner una pyme de venta de ropa, usted puede hacerlo. Ahora se da la posibilidad porque tenemos el capital tecnológico para hacerlo, tenemos el tiempo, es muchas más las variables que nos permiten a nosotros mover las industrias desde un sector hacia otro. Del mismo modo, como les decía, antiguamente estaban bastante marcadas las labores de las personas.
estaban y estos son conceptos gringos por si acaso, por eso a lo mejor no les suena, los trajes azul o los blue collar, que son los trabajadores de mano, los obreros, los trabajadores que tienen algún tipo de, tienen un nombre acá, que no son como carreras, sino que son oficios. Por ejemplo, un gaffiter, por ejemplo, el famoso maestro chasquilla acá en Chile, que son personas que se dedican a una pega particular en contraposición a lo que se conoce como los trabajadores de cotona blanca, que serían todos aquellos profesionales universitarios, los profesores, los doctores, que son los que tienen ese tipo de trabajo. Esas líneas estaban súper marcadas, pero con la evolución de la industria y estas modificaciones hacia la industria de los servicios, van a aparecer estos trabajadores de camisa y corbata, que van a ocupar puestos que a lo mejor son diferentes a lo que se conocía. Por ejemplo, los informáticos, ¿dónde los ubicamos? ¿Qué son? Los que trabajan desde la casa, por ejemplo, también, ¿cómo los vamos a ubicar? Entonces, esta aparición de nuevos espacios comerciales, de nuevos espacios industriales y cómo nuestra economía se empieza a mover, va a hacer que sea mucho más amplia la variedad de trabajos y no vas a estar obligado a estar directamente en uno, sino que vas a poder moverte o oscilar de un lado para otro, lo cual va a cambiar esta estructura y de hecho muchos economistas plantean que a lo mejor ya no podemos hablar de 3 sectores y sumarlo a un cuarto sector, que es aquel que trabaja de forma asalariada solo, que tiene una microempresa, que tiene una pyme, por ejemplo. Si yo vendo cosas desde mi casa, por ejemplo, no sé, vendo maquillaje por Instagram, ¿ya? ¿Eso sigue siendo un impulso en la economía? Sí, ¿ya? Pero no está regularizada por la economía tradicional, entonces empieza a generar variables en lo que son las compra y venta de productos, en cómo vamos a ver los contratos de trabajo, el seguro social, el seguro de cesantía, salud, FONASA, AFPs. ¿Cómo vamos a medir eso si ya no estamos dentro del mismo trabajo regularizado? Esa es una consecuencia que se da por estas modificaciones del foco de la economía. Si nosotros hablamos del sector terciario como tal y nos vamos directamente a los servicios, son demasiados los servicios que tú puedes entregar. Entonces no vas a responder a una estructura cuadrada y ordenada como se tenía antes, que va a venir obviamente a perjudicar en mayor medida a los que ya estaban muy cuadraditos. A la economía clásica le cuesta entender que haya nuevos focos económicos. Por otro lado, con la tercerización también se modifica el espacio rural. Y creo que voy a aprovechar de pasar los 3 al tiro. Sí, ya. Por un lado, los espacios que antiguamente estaban dedicados a la actividad primaria, por ejemplo, a la extracción de fruta y verdura, van a empezar a modernizarse. Primero para tratar de sacar con mejor o más facilidad los productos, pero también vamos a darnos cuenta que algunos van a dejar de ser espacios netamente rurales de forma agraria y van a ser, por ejemplo, utilizadas para otro tipo de actividad económica. Por ejemplo, el turismo. El turismo es una actividad de servicio que ha agarrado mucha fuerza últimamente. En el sur de Chile antiguamente era el espacio para el criado de ganado, de varios tipos. Y seguíamos subiendo silvicultura y seguíamos subiendo papas y hortalizas. Ahora no, el sur de Chile tiene la idea del turismo, del comercio, estas rutas comerciales, los puertos. Entonces los espacios que antiguamente habían sido usados netamente como carácter rural para la extracción de materias primas, pasa a modificarse y a entrar en este sistema de servicios. La sustitución también puede ocurrir hacia los espacios residenciales. Por ejemplo, el centro de Quilpué antiguamente eran casas y el espacio que estaba destinado a las industrias era lo que estaba en la frontera o en la periferia. Pero debido a la evolución que tienen las ciudades, y sabemos que los sectores urbanos generalmente suelen modificarse dependiendo de las necesidades y las transformaciones de las personas, ciertos centros que antiguamente habían sido residenciales pasan a ser sectores de comercio. No sé, antiguamente no estaba BTR en el centro de Quilpué. ¿Por qué? Porque aparece un nuevo servicio que se entrega, que tiene que ver con la comunicación y la telefonía, y por tanto los espacios que habían sido antiguamente ocupados como vivienda, pasaron a ser un espacio de venta de ciertos productos dependiendo de las necesidades. Y finalmente podemos ver del estancamiento de la productividad. Y aquí esto es una de las grandes desventajas que presenta la tercerización. Tal como dice Paul Krugman, que es el Premio Nobel de Economía, a menor productividad del sector de los servicios y la dificultad para mejorar su productividad es el principal factor del estancamiento. Si nosotros no podemos vender o producir una buena cantidad de servicios
obviamente en contraposición a la cantidad que se está exigiendo, la producción va a dejar de existir, po. No va a haber mucho menos, porque es lo único que estamos produciendo. Esto se debe a que el sector de los servicios no permite la serialización o aumentar la intensidad de capital por consistir en tareas que consumen mucho tiempo en las personas y los profesionales. Piénselo así. Cuando hablábamos del Fordismo o de esta idea de la producción industrial en masa, nosotros teníamos a una persona haciendo, no sé, martillando. Al lado teníamos una persona que estaba serruchando, al lado teníamos una persona que estaba pegando, etcétera, etcétera. Por tanto, la producción de productos industriales en masa era muy rápido. El problema está que cuando uno entrega servicios no es así, po. Uno no tiene una actividad puntual que es fácil de hacer o fácil de producir en cadena para hacer algo. Si nosotros tenemos a un equipo produciendo una aplicación, tenemos un equipo que va a estar 3 o 4 meses para producir una aplicación, lo cual hace que se estanque mucho ese sistema, porque una empresa no va a poder vender 100.000 sillas, po. Va a vender 3 aplicaciones al año. Y eso hace que sea mucho más difícil estar comprando estos servicios cuando en realidad no podemos producirlos con tanta rapidez. Tiene mucho que ver con la forma en que se están entregando las cosas. Ahora bien, yo les decía que no confundan la terciarización con la tercerización. ¿Por qué? Porque la tercerización es una consecuencia que se puede dar de la tercerización, pero que tiene que ver con el tipo de economías modernas. Y se trata de la subcontratación o la externalización del trabajo. Viene de la palabra en inglés outsourcing, que es el proceso en que una sociedad mercantil transfiere ciertos recursos para dar otras responsabilidades. En palabras simples, es pedirle a otro grupo de personas que haga una actividad que a ellos les sale más barato que a ti. Sé que suena como extraño y raya casi, así como de hecho no quiero decir esclavitud, pero en algunos casos vamos a ver que sí pasa eso. Por ejemplo, para Nike es mucho más barato tener a niños en Tailandia cosiendo sus géneros que contratar gente en Estados Unidos debido a que la regulación laboral en Estados Unidos obliga a que el contrato, cierto pago, el pago mínimo, horas de trabajo, horas de descanso, seguro social, etcétera, etcétera. Ahora, la terciarización tiene obviamente ciertas desventajas, pero a la vez tiene muy buenas ventajas. Por ejemplo, ¿para qué voy a contratar yo a un creador de aplicaciones si solo quiero hacer una aplicación para mi empresa? No es rentable. Entonces prefiero contratar o subcontratar a una empresa que venda varias personas que hagan aplicaciones para que ellos lo hagan. Tiene que ver netamente con esta idea de ocupar los espacios y los tiempos de las personas de la mejor forma posible. Ahora, ¿es un problema? Sí. Porque, por ejemplo, si mi empresa se dedica solo a hacer huevitos de chocolate, solo va a ser rentable mi empresa en abril. Pero Ambrosoli, que se dedica a hacer varios productos, podría contratar mi empresa en abril, la subcontratación, para que yo haga este producto. No sé si se entiende esa idea. Que tiene que ver netamente con tratar de optimizar el tiempo de trabajo y la diversificación propia que tiene tu trabajo. Yo como profesora podría subcontratar a alguien que, no sé, me hiciera las pruebas, y alguien que me revisara las pruebas, y alguien que me planificara las clases, y alguien que me hiciera los precios. Y yo solo daría las clases. Tiene sentido, es un gastadero de plata que yo no haría. Pero sí por lo menos me ayudaría a mí a generar otro tipo de tiempo, por lo cual yo podría hacer otras cosas. Pero del mismo modo, tendría que haber una persona que solo se dedicara a planificar clases, o alguien que solo se dedicara a revisar pruebas, y esa persona solo tendría trabajo a fin de mes cuando yo haga las pruebas. Entonces también ahí afecta el trabajo de estas personas y obviamente modifica la economía en varias formas, porque tú podías aprovecharte de esto. Podías aprovecharte, podéis pagar menos, puedes no seguir la regularización legal. Hemos visto lo que ocurre, por ejemplo, con estas empresas que compran una gran cantidad de Super 8 y se los entregan a los haitianos para que los vendan. Eso en teoría es una subcontratación y es una subcontratación legal. El problema está que al ser personas que no tienen sus papeles al día o que no entraron de forma legal al país o que no tienen, ¿cómo se llama esto?, una visa de trabajo, obviamente se les paga menos, entonces es una subcontratación casi forzosa. Entonces también ahí hay que tener ojo con eso, tiene sus beneficios, pero también tiene varias contraindicaciones. Ahora bien, otro de los conceptos que me interesa que sepan es la de la flexibilidad laboral. Y aquí quiero dejar claro, la flexibilidad laboral tiene que ver con
todos los trabajos. No tiene que ver con que en tu trabajo particular te permitan hacer ciertas cosas. Eso es un error que se da seguido. Por ejemplo, no sé, si yo tengo hora con el psicólogo y mi jefa me permite salir 20 minutos antes un viernes, eso no es una flexibilidad laboral, eso es un beneficio que me está dando mi trabajador, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la flexibilidad laboral es el desdoblamiento de un conjunto de medidas que actúan sobre los derechos laborales planteados en un modelo de armonía entre los empresarios y los trabajadores. La flexibilidad laboral en sí misma es el resultado del proceso de exigencias de derechos de los trabajadores del siglo XX. Todas las manifestaciones que se hicieron, todas las reformas que vinieron después de las cuestiones sociales de todos los países, no solamente de Chile, después de, no sé, de la conmemoración del Día de la Mujer, por ejemplo, lo que ocurrió con la idea del domingo como descanso, la cantidad de horas de trabajo, todos esos acuerdos que se llegaron tienen que generar este proceso de flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral en sí misma tiene varios componentes, pero a mí me interesa que veamos 5 en particular. El primero de los componentes de la flexibilidad laboral es la flexibilidad en el empleo. Y tiene que ver con la capacidad para aumentar o disminuir los niveles de empleo en una empresa con libertades legales. ¿Qué se refiere a esto? Yo como trabajador puedo exigir cierta cantidad de horas de trabajo más o menos, ¿ya? Y mi empleador está en todo el derecho de ofrecer un trabajo con más o menos horas. Eso es una flexibilidad laboral. ¿Por qué? Porque antiguamente tú trabajabas de 8 a 6 y no había más opciones. Si tú querías trabajar, esa era tu opción. Ahora no, los empleos son mucho más flexibles y te permiten a ti estructurarte según tu propio tiempo. Esto igual es como bien bacán porque, no sé, pues, si yo soy una madre y solo puedo trabajar en las tardes porque en la mañana no tengo una niñera para ver a mi hijo, por tanto tengo que verlo yo, igual yo puedo conseguir empleos, porque hay empleos que trabajan en ciertos horarios. De hecho, el hecho que yo pueda hacer part-time o full-time es una característica de esto. La flexibilidad salarial. Los pagos, si bien existe un salario mínimo, el tope hacia arriba es lo que el empleador decida. ¿Ok? En el mercado, el valor del salario se ajusta solo a las necesidades de la persona y a las necesidades de la empresa. De hecho, cuando usted va a una entrevista de trabajo, le pregunta, ¿y cuáles son sus pretensiones de sueldo? Esa no es una pregunta válida para mí en una entrevista de trabajo, pero en realidad se hace porque ¿qué tanto estás dispuesto tú a recibir y cuánto están dispuestos ellos a pagarte? Y ahí se saca como el mínimo de cuánto se te va a pagar. A mí no me gusta esa pregunta porque yo creo que si tú dices un valor que a ellos no les acomoda, a mí me están a mirar como rarito. Pero si tú dices un valor que está inferior a lo que ellos querían pagarte, paguémosle menos. Entonces no me gusta mucho esa pregunta, pero existe esa flexibilidad de trabajo. Por ejemplo, yo como profesora puedo ganar en un colegio el mínimo del Estado, que son 12.700 pesos la hora, pero hay colegios particulares que me pagan 25 lucas la hora. O hay colegios súper mega hard, así como lo más bacán del mundo, que te pueden pagar hasta 30 lucas la hora. Entonces ahí el mercado trata de regular según las necesidades de sí mismo y los beneficios que puede generar la empresa. La flexibilidad intersectorial del trabajo es la capacidad de movilización que tienen los trabajadores para poder ocuparse en un segmento del mercado laboral sin mayores restricciones. Esto se relaciona, por ejemplo, con lo que les decía yo. No sé, yo trabajo como técnico en logística en la Coca-Cola. Ya, mi pega es que las bodegas se guardan de cierta forma, saber las cantidades que se van a vender y se van a administrar. Llevo 10 años trabajando en esto, ya llegué a mi tope, no puedo seguir ganando más. Ya no puedo subir más en mi nivel, no puedo ser supervisor de nada. Yo podría perfectamente estudiar mi ingeniería y dedicarme a otra cosa, o dentro de lo mismo, sacar un diplomado, un magíster o algo así, y poder seguir aumentando mi capacidad laboral. Y en vez de ser técnico en logística, puedo ser el encargado de marketing. Y podría seguir trabajando incluso en la misma empresa. No es necesario que yo quede sentada en un solo espacio. En el caso de los profes puede ser lo mismo. Yo, por ejemplo, soy docente, pero saco mi magíster en, no sé, en evaluación, por ejemplo, y podría optar a un cargo administrativo como un UTP. O podría tomar en dirección y tengo que ver con la administración del colegio. O puedo salir de aquí, irme a, no sé,
planificación y trabajar en el ministerio y encargarme de la construcción de planes y programas. No estoy condensada ni obligada a quedarme en un solo sector. Y eso es algo que me da el mercado con su propia flexibilidad. La flexibilidad de movilidad geográfica es la capacidad de los trabajadores para encontrar trabajo en diferentes espacios. Yo puedo ser profe en Arica, puedo ser profe en Concepción, puedo ser profe en la Antártida, puedo ser profe en Viña, Valpo, donde yo quiera. ¿Por qué? Porque gracias a las nuevas tecnologías y gracias a las necesidades que se producen, uno puede tener su trabajo en cualquier parte. De hecho, ni siquiera tienes que estar en el espacio físico para generar una labor. Mi primo es de Santiago y trabajaba para el Banco Estado. Pero cuando él estaba de vacaciones en Cuba, él podía seguir trabajando con el Banco Estado de Chile en otro país. ¿Por qué? Porque se daban las posibilidades dentro de la estructura del mercado. Y finalmente, la flexibilidad de la modificación de los horarios de trabajo. Es lo que les decía yo, tiene que ver, por ejemplo, con los turnos rotativos, puede tener que ver con el part-time, con el full-time, puede ver con la cantidad de horas, por ejemplo. Si nosotros sabemos que por Chile, según la legalidad, tú puedes trabajar 44 horas, bueno, 45 en realidad, a la semana, que ahora se modificaron a 40, yo puedo trabajar 2 si quiero, 3, 4, te pueden ofrecer una variedad que no necesariamente implica todo el tiempo de trabajo, ¿ya? Algo que no sé si quedó pendiente, parece que no lo nombré, que el primer punto es la flexibilidad del empleo para aumentar o disminuir los niveles de empresa. La empresa puede contratar o disminuir la cantidad de trabajadores dependiendo de sus propias necesidades. Por ejemplo, si yo tengo un colegio y tengo una profesora de cada asignatura y esa profesora decide que quiere trabajar menos horas, yo puedo tener 2 profesores para una misma asignatura. Yo puedo tener 2 prevencionistas de riesgo para una universidad. Yo puedo tener 5 o 6 técnicos si me hacen falta. Si bien necesito un ingeniero, puedo contratar 2, puedo sacarlo. En general, las empresas pueden variar con la cantidad de trabajadores que tengan en los diferentes niveles dependiendo de las necesidades que ellos quieran. No sé, si yo, no sé, a ver, tengo un banco, algo tan básico. Tengo 5 cajas, tengo 5 cajeras. Bueno, voy a ampliar esto, voy a tener 6 cajeras. ¿Sabéis que voy a pagarle la mitad si voy a tener 6 cajeras en la mañana y 6 cajeras en la tarde? Bueno, ahora tengo 12 cajeras. Entonces te da la posibilidad de contratar más personas, de entregar más empleos a pesar de que los salarios sean diferidos. No sé si se entiende esa idea. Es tan flexible ahora este sistema de trabajo que a ti te permite escoger la cantidad de personas que van a trabajar, en los tiempos en que van a trabajar, cuánto se les va a pagar, dónde pueden trabajar, y los acuerdos que se generen entre el empleador y el empleado son los que nos van a llevar finalmente a conseguir un empleo. Pero, como sabemos, esto tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas es que aumenta el empleo. El incremento del empleo viene con la flexibilización de las condiciones. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, solo tengo libres 6 horas, y todos los trabajos me ofrecen 12 horas, es imposible para mí poder acceder a ello. Pero gracias a que las condiciones empezaron a modificarse, ya sean favorables para el empleador o para el empleado, nos va a permitir que haya muchos más trabajos. Lo que les decía, pues en vez de tener un solo trabajador 12 horas, puedo tener 2 trabajadores de 6 horas. También disminuye el desempleo. Y ojo, porque a veces confundimos estas dos cosas. Aumento de empleo no implica la disminución del desempleo. ¿Por qué? Porque baja el índice de desempleo, pues se produce un incremento de los puestos de trabajo. Si yo tengo una empresa y decido echar a todos, ¿qué voy a tener? Nuevas plazas de trabajo. Por tanto, va a aumentar el empleo porque más personas van a poder estar ahí. ¿Disminuyó el desempleo? No, porque tengo la misma cantidad de gente desempleada que la que está ahora entrando, ¿ya? Así que no es lo mismo. Pero si yo tengo más puestos de trabajo y a la vez puedo generar más plazas de empleo por la misma cantidad de plata o por la misma cantidad de tiempo, obviamente van a haber mucho más puestos de trabajo y menos gente va a estar sin trabajo. Y también evitamos que echemos gente, por lo que les decía, con la movilidad. Si yo tuviera que irme a Punta Arena, obviamente tengo que dejar mi trabajo aquí. Y eso debería aumentar el desempleo, pero en Punta Arena yo puedo encontrar trabajo. Así que no aumenta. Y finalmente, aumento de la equidad. Esto es debatible, pero se estima que se permitiría que la equidad en la contratación, puesto que habrían acuerdo entre las partes involucradas. Antiguamente, costaba mucho que contrataran mujeres. Las mujeres se embarazan, pierden el tiempo con su pre y postnatal, por tanto, generaba ciertos problemas de equidad en el trabajo. Ahora no.
¿Por qué? Porque son temas que se pueden discutir. De hecho, las entrevistas de trabajo no deberían, pero a veces sale la pregunta sobre maternidad y ese tipo de cosas. Y ahí se puede dialogar nuevamente. Insisto, tiene que ver mucho con el diálogo entre el empleador y el empleado. No se da siempre, no se da siempre. Hay trabajos donde no están ni ahí contigo como persona, no interesa que tú trabajes, pero si tienen la suerte de encontrar algo donde les pregunten y su opinión sea válida, déla. Desventajas que tiene, el principal aspecto a mencionar es la inestabilidad laboral. Como es tan flexible y hay tantas posibilidades de cambio, nada te asegura que tú te vas a quedar en ese trabajo. Puede generar también a los trabajadores cierto grado de inseguridad. Por ejemplo, una de las cosas que tienen los trabajos actualmente y que tiene que ver con el tiempo de trabajo es que hay un contrato por 3 meses, no es un mes, 3 meses, un año o indefinido. Entonces yo estoy todo ese tiempo sin tener un contrato indefinido, lo cual sí me genera un grado de inseguridad en mi trabajo. Me van a echar a fin de mes, me van a echar después de 3 meses, y eso también es como complejo a la hora de trabajar. Así también puede que la necesidad de las personas ante la falta de trabajo conlleve a aceptación de contratos de trabajo individuales no adecuados. Lo que le decía yo de los haitianos. A lo mejor los haitianos no pueden conseguir un trabajo en lo que ellos tienen un título. Por ejemplo, no sé, si llega un abogado de allá, generalmente no trabajan en eso acá en Chile. ¿Por qué? Porque no se les contrata. Y al no tener esta posibilidad de conseguir trabajo, terminan aceptando contratos que no son justos. No sé, pagos mínimos por actividades que sabemos que en el mercado son más caras. O no sé, simplemente trabajos que no corresponden a lo que ellos deberían. Y adicionalmente está la desprotección de los empleadores que podrían encargar la disminución de la productividad y el aumento de la desigualdad económica. ¿Por qué? Porque si yo, no sé, pues como trabajador, yo tengo miedo a que me echen constantemente, impongo por el mínimo, no, FONASA nomás, no voy a hacer una ISAPRE porque es más caro, porque no me van a pagar más. Obviamente uno trabaja con cierto miedo, ¿cachai? Y los descuentos que se te hacen a final de mes igual van a generar estos cambios en el valor. Pues, por ejemplo, yo estoy en FONASA, a mí me descuentan igual, ¿cuánto es? Un 7%. Si yo estuviera en un ISAPRE, me descontaría mucho más, ¿ya? Pero el grado de seguridad que me entrega uno al otro es diferente, y la variable es muy grande. Entonces también uno se siente como desprotegido a no saber si va a mantener su trabajo, entonces prefiere siempre estar como jugando al mínimo. Otro de los conceptos que yo sé que a muchos les molesta, a mi papá sobre todo le afecta mucho, es la obsolescencia veloz. El término obsolescente, como dice ahí, viene del vocablo obsolescence, que tiene que ver con algo que ha pasado a dejar de usarse. La obsolescencia veloz es una característica que tienen las cosas y los trabajos, que implican que eventualmente ya no se van a usar. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un refrigerador actualmente dura 2, 3 años y tienes que cambiarlo porque están hechos para que dejen de funcionar. Esa es su finalidad. No es que usted trató muy mal la cosa. Es lo que pasa con los teléfonos. El teléfono te dura, ¿qué? 2, 3 años y después te dice que no podéis bajar cierta aplicación, que ya no le queda espacio, la batería empieza a fallar. Ya, esas cosas están programadas para pasar eso. De hecho, la obsolescencia veloz se entiende como la planificación o la programación de la vida útil de algo. Puede ser un servicio, puede ser un producto, puede ser mi propio trabajo, en un periodo de tiempo calculado por el fabricante y que principalmente se hace para que tú tengas que volver a acceder a ciertos servicios. Mi abuelita le regalaron un refrigerador. Este refrigerador venía de un barco. Era de acero. Era pequeño, era muy pesado y debe haber tenido como 80 años el refrigerador. Se empezó a oxidar por dentro, pero el carcasa estaba impecable. Yo me compré un refrigerador plástico. Después de un rato, 1 o 2 años, se empezó a desarmar por atrás, empezó a chorrear el agua y se echó a perder. ¿Por qué? Porque la economía se empezó a dar cuenta que si todos compramos un servicio que satisface una necesidad, ya no la tenemos más. Y la única razón para comprar algo diferente sería que es más bonito, que le da más prestigio, pero en realidad no es la utilidad propia. Así que, ¿qué se decide?
que las cosas mueran eventualmente, que dejen de funcionar, que sean inútiles, que sea obsoleto incluso, lo cual te obliga a ti a volver a tener esta necesidad y tener que volver a comprarlo. Eso lo hacen todas las cosas actualmente. Desde, como les decía, los celulares ya no duran casi nada. ¿Por qué? Porque tal como dice ahí, las mercancías y las tecnologías se vuelven obsoletas producto de las innovaciones. Por ejemplo, no sé, tú no podías instalar WhatsApp en ese Nokia antiguo que teníamos antes, no se puede. Entonces, con estas modificaciones constantes y el avance de la tecnología, muchas cosas dejan de funcionar. Cada nuevo invento o cada innovación provoca que las mercancías que fueron elaboradas antes de eso no funcionen, pues, sean obsoletas. ¿De qué me sirve a mí tener ahora, no sé, piensen que los computadores ya no traen para lectores de CD? Piensen que las consolas de PlayStation no traen para cartuchos. Y eso hace que cada una de las cosas que yo tenía ya no sirvan. Obviamente siempre vuelve lo retro, hay gente que guarda estas cosas antiguas y tienen cierto valor de coleccionista, pero si es para el uso diario, ya no sirve. Piensen, por ejemplo, en las teles, po. Las teles de caja versus las teles planas, las LCD que pasaron a ser las otras, que ahora son en 4K, que no tiene sentido porque la mayoría de las cosas no transmiten en 4K, pero entonces vamos a ver. Pero esto no solo ocurre con los elementos, con las cosas, sino también con las personas y los trabajos. Por ejemplo, como dice aquí, al momento que tus papás entraron al mercado laboral, el sector en el que se hicieron requería ciertos conocimientos que hoy probablemente no se requieran. A su vez, para algunos empleos u ocupaciones se requieren conocimientos técnicos nuevos, para lo que la mayoría de las generaciones anteriores podrían resultarle extrañas. Mi mamá es secretaria, y cuando ella sacó su título, una de las menciones era en mecanografía, porque mi mamá escribía en máquina de escribir. Entonces, cuando ella la contrataron para trabajar en la municipalidad, ella tenía que usar una máquina de escribir. Ahora no se necesita nadie que escriba en máquina de escribir, el computador hace eso. Del mismo modo, no sé, cuando yo salí de la universidad, estamos hablando de 5 años atrás, las nuevas tecnologías eran algo relativamente nuevo, nuevas tecnologías. El uso del Prezi, el uso del Canvas, el uso del Zoom, el Meet, todas estas cosas que estamos usando ahora son relativamente nuevas y estamos obligados a estar actualizándonos constantemente. En la mayoría de los trabajos te van a pedir ir actualizando tus conocimientos. Es bueno hacer un magíster, es bueno hacer un diplomado, es bueno sacar un postítulo, y sacar un doctorado o tratar de tener otro tipo de habilidades. ¿Por qué? Y esto puede ser una crítica al sistema, de hecho. Hay tantas personas que alcanzan los niveles de trabajo que la competencia es muy desleal. Y finalmente el que esté más capacitado es el que consigue el trabajo. Si yo soy profesora y mi colega también es profesora, pero yo tengo un magíster en evaluación, lo más probable es que me contraten a mí. ¿Por qué? Porque sirve mucho más. Del mismo modo, eso no significa que la gente pase a ser obsoleta, ojo, porque como sabemos, las personas pueden seguir estudiando, pueden seguir perfeccionándose y pueden cambiar incluso el área de conocimiento. Pero nos vamos a dar cuenta que hay trabajos que a lo mejor ya no funcionan como antes. Por ejemplo, no sé, una bibliotecóloga antiguamente tenía que ver netamente con los libros, ¿ya? Y se estudiaba para eso. Ahora es mucho más amplia la carrera. También tiene que ver con las páginas de internet donde están estos libros, los libros en versiones digitales, las cinetecas, etcétera. O sea, es mucho más grande, es mucho más complejo y requiere una constante avance. Mis conocimientos lo más probable es que sean obsoletos. No sé, si usted era experto en la construcción de chips de computadora, permítame decirle que usted está obsoleto, porque los nanochips son los que mandan ahora. O no sé, la televisión satelital, ya no es cable por cable, pues de ahí venía el TV cable, porque era un cablecito que iba del poste hasta su puerta, y entraba y se conectaba a la tele, ahora no es necesario, mi tele funciona con el Wi-Fi. Entonces son diferentes tipos de trabajos y de perfeccionamientos que van quedando obsoletos, y si no te actualizáis, que hay en el camino, o estás obligado a modificarlos y buscarte una nueva forma de trabajar. ¿Qué pasa? La obsolescencia puede provocar efectos similares al de las cosas.
hay desuso de ciertas prácticas laborales que en ocasiones producen cesantía de trabajadores. Y obviamente ello también va haciendo que ciertas carreras ya no sean rentables, pues. No sé, a ver, ¿quién va a estudiar? Por ejemplo, la misma telecomunicaciones, pues. Ya después cambió el nombre, después se llamaba telemática, después se llamaba redes. Entonces también empiezan a ir modificándose. Hay carreras que ya no funcionan. O sea, hay re pocas personas que, por ejemplo, se puedan dedicar a, no sé, ay, no se me ocurre, no sé. Ya, bueno, filo, se me olvida. Pero, no sé, pues hay carreras que ya no funcionan. Por ejemplo, no sé, usted ya no va a hacer, ¿qué cosa ya no hay en la casa? Los teléfonos de línea. La mayoría tiene teléfonos celulares, entonces no es una carrera hacer teléfonos de línea. Por otro lado, tenemos un concepto que resuena constantemente en el mercado laboral, que es el capital humano. El antiguamente mal llamado mano de obra, que suena un poquito peor. El capital humano es una medida del valor económico de las habilidades de los profesionales. También hace referencia al factor de la producción del trabajo, que son las horas dedicadas a la persona en la producción de ciertos servicios. Si nosotros tenemos un capital inmueble, la empresa, tenemos el capital monetario, la plata que se invierte en la empresa, y tenemos el capital humano, que son las personas. Pero yo no, como persona en sí misma, no soy un capital humano. Mi conocimiento para hacer una labor, las habilidades que tengo para hacer esa labor y el tiempo que yo dedico a hacer esa labor es lo que se va a conocer como capital humano. De hecho, como dice aquí, el capital humano de la persona se calcula como el valor actual de todos los beneficios futuros que espera obtener una persona con mi trabajo. Esto, sumado al capital financiero, representa la riqueza total de la persona. Yo, Laura Ruiz, profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, yo no soy no soy 300 lucas a fin de mes. No. Yo soy la cantidad de horas que dedico a construir clases, a hacer clases, a evaluar, y en contraposición a lo que otra persona haría en mi mismo puesto de trabajo. Si una persona está más capacitada para algo, obviamente lo va a hacer más rápido. Por tanto, es más rentable para una empresa. Si una persona está más calificada para cierta actividad, lo más probable es que lo haga mejor, lo cual hace que el producto sea más caro, total, mucho mejor para la empresa. Hay varias cosas que tomar en cuenta aquí. Una persona con más capital humano gana más que los que tienen menos capital humano, porque en general son mucho más productivos y el margen de ganancia es mucho mayor. Vamos, por ejemplo, a ver el capital humano en la producción. El concepto de capital humano fue desarrollado por Theodore Schultz y Gary Becker, que son como, no sé, son como los, es que no sé cuál es la palabra real, porque ellos no son filósofos, pero tampoco son ciencistas de esto, pero tiene que ver netamente con los factores económicos dentro de la producción de una empresa. Son estas nuevas corrientes de pensamiento que aparecen a partir de las nuevas estructuras de la economía. Estas dos personas consideraban que es como cualquier otro tipo de capital la persona dentro de una empresa, y que tú, si inviertes en esta persona, los beneficios que te den a futuro le van a servir a tu empresa. Del mismo modo que si tú compras un taladro que es mucho más caro y a la vez mucho más rápido para trabajar, te va a hacer que tú puedas producir mucho más rápido. Una persona mejor capacitada va a generar mejores productos y mucho más rápido. En su estudio argumentaban que gran parte del crecimiento económico de las sociedades se puede explicar introduciendo la variable de capital humano, ya que hasta entonces no se conseguía explicar el crecimiento económico utilizando los factores de producción tradicionales: tierra, trabajo, capital. ¿Por qué? Porque él decía, si tú tienes una tierra para trabajar que vale 20.000 y produce, no sé, 100.000 en plata, y yo invierto en trabajadores 100.000 más, me va a dar un valor. Y lo más probable es que el terreno que está al lado genere igual valor. ¿Por qué? Porque son las mismas condiciones. Pero ¿por qué mi vecino está produciendo más? ¿Por qué era eso? Porque los trabajadores que tenía mi vecino eran mucho más fuertes y por tanto hacían la pega mucho más rápido. Entonces el factor que podía modificar la cantidad de plata que se ganaba era el capital humano. Y aquí, perdón, mucho texto como dice ahí, hashtag mucho texto, pero quiero que entiendan esto y lo voy a leer completo ahora y parando porque necesito que esto quede muy muy claro cuando hablamos de capital humano, porque la gente tiende a pensar
que el capital humano es la cantidad de personas que yo tengo trabajando. Cuando no es así, es mucho más importante y tiene mucho más efectos en la economía tener mejores trabajadores, trabajadores mejores capacitados y, ojo, trabajadores más descansados. Cuando tú les quitas la presión a los trabajadores del exceso de horas, de las preocupaciones por el salario, del miedo al despido, del miedo a tu jefe, todas esas variables que parecen mínimas, un trabajador trabaja mejor. Es extraño, pero hay estudios que demuestran que una persona que trabaja 4 veces a la semana produce más que una que trabaja 5 veces a la semana. Y uno puede decir, pero ¿cómo si el tiempo debería trabajar más porque tener un día más? No necesariamente. La variable humana suele ser siempre en economía un factor que no se puede predecir. Pero hay ciertas como convergencias que pueden llegar a partir de este análisis. Voy a leerlo. Ahora bien, en el mercado del trabajo y en el precio del salario del trabajador interactúan otros factores, no solo la inversión del capital. Entre esos factores se puede considerar la situación de la economía. Un aumento de la actividad económica al reducir la cesantía hace aumentar los salarios. Las crisis, por su parte, generan menor demanda de trabajo y eso reduce el precio del trabajo. Detengámonos aquí. Si aumenta la actividad económica, o sea, si hay más gente trabajando, hay más gente produciendo y hay más productos circulantes, se va a reducir la cesantía, porque como hay más trabajo, hay menos gente que está sin pega y va a haber mucho más plata circulante, por tanto los sueldos pueden aumentar. Hay más gente comprando, así que la empresa genera más plata, así que se suben los sueldos. En contraposición, si hay una crisis, por ejemplo, va a haber menos demanda porque la gente no va a tener plata para trabajar y van a bajar el precio del salario de la misma forma. La incorporación de nuevas tecnologías que reemplacen a la mano de obra hace reducir el precio del salario de la mano de obra menos calificada. Si yo tengo un robot, si yo tengo un robot que, no sé, sea capaz de ordenar las cartas, que eso se han visto, yo gasto una vez una cantidad de plata en este robot que es mucho menos que pagarle a un cartero todos los días. Entonces, claramente, si la mano de obra no está calificada, es mucho más rentable para la empresa contratar a un robot o una tecnología que pueda sustituir a una persona. No sé, piensen que ahora no sé, hay páginas de internet donde tú metes una cantidad de datos y te los agrupa. Por tanto, ya no necesitas a la persona que hacía eso a mano. La saturación de la oferta de ciertos técnicos profesionales puede provocar la caída del precio promedio del salario de sus especialidades. Y ese es finalmente el gran problema que tiene esto. Si tenemos muchos trabajadores de una sola labor, va a haber menos trabajo para ellos, eso es obvio, y a la vez los sueldos van a ser menores. ¿Por qué? Porque si alguien no está feliz con su sueldo bajo, yo voy a conseguir a una persona que sí. Esos son juegos que se dan siempre en la economía y son muy debatibles, sí, pero lamentablemente así funciona. Si hay mucho de algo, es barato. Y finalmente, la capacitación laboral. ¿Por qué es importante esto? Porque se relaciona con lo anterior. Donde más capacitado usted es un mejor trabajador y por consiguiente es más rentable para la empresa y le podemos pagar más. Ahora, no todas las personas tenemos las capacidades para acceder a una capacitación laboral. No todos podemos pagar un magíster, no todos podemos pagar un doctorado, no todos podemos pagar un diplomado. Tampoco tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen programas que te ayudan a ti a acceder a ello. De hecho, la definición de capacitación laboral busca que los trabajadores altamente calificados para un eficiente desempeño laboral, además permite una adaptación de los cambios que implica el uso de nuevas tecnologías. Lo anterior conlleva mejorar los índices de productividad de la empresa y el país en conjunto. Un ejemplo es que ahora que pasó lo de la pandemia, a los profesores nos hicieron una capacitación laboral en la cual nos enseñaron, por ejemplo, a usar el Classroom. ¿Qué hizo esto? Primero, que mi desempeño mejorara porque me permite hacer clases sin la necesidad de tener que ir a algún lugar físico a entregarles la materia. También implica que yo tenga el manejo de nuevas tecnologías, lo cual aumenta mis índices de productividad porque yo puedo trabajar desde mi casa y además permite cierta adaptación a los cambios que pueden haber. Por ejemplo, esta pandemia y el teletrabajo. Esa capacitación a mí me prepara más para un problema.
En caso de que vuelva a haber una pandemia, yo estoy certificada de que yo sé trabajar en este contexto porque yo tuve una capacitación que me enseñó cómo hacerlo. Y frente a un trabajador que no tiene eso, yo salgo beneficiada. Ahora, aparecen ciertas instituciones que se encargan de esto. En este caso, el CENSE. El CENSE es maravilloso, ojo. No es porque esté haciéndole barro al Estado con sus programas, pero el CENSE tiene buenas capacitaciones. Ya desde hace varias décadas Chile se había preocupado de capacitar a los trabajadores y había tenido este problema de que en los 90 no habían espacios para poder hacerlo, estábamos recién saliendo de una crisis más o menos heavy, tuvimos una dictadura también, entonces igual era como complejo tratar de reestructurar todo cuando habían tantos problemas que solucionar. El Estado, al ver que sus trabajadores no estaban calificados o que algunos necesitaban mayor trabajo y para no tratar de depender tanto del extranjero, creó el CENSE, que es el Servicio Nacional de Capacitación y el Empleo, que financia capacitaciones de los trabajadores chilenos en conjunto con todos los impuestos que se pagan las propias empresas. Por ejemplo, no sé, pues, los colegios obviamente pagan impuestos al Estado y con esa plata se le entregan capacitaciones. Generalmente hay capacitaciones para todo, las municipalidades también las entregan, como, no sé, a las mamás les dan cursos de secretariado. No sé, mi mamá tomó después una capacitación en computación, ya que tenía lo del tecleo con máquina de escribir. Cursos de manejo, por ejemplo. Si usted no puede pagar el curso, hay programas Sense que te enseñan a manejar. ¿Qué más? El uso de marketing, los de cajero para los bancos, esos cursos también lo hace el Sense. El para trabajar vendiendo bienes raíces también lo hace el Sense. De hecho, el Sense tiene un programa bastante bueno para los trabajadores jóvenes. Yo fui beneficiada por 3 años del bono Mujer Trabajadora porque yo soy una mujer y soy muy trabajadora, que es un bono en dinero, en realidad es re poco, son como 40 lucas, pero que te ayuda a complementar tu sueldo. Se saca con un porcentaje de tu sueldo anual y te entregan todos los meses un porcentaje o una vez al año toda la plata de golpe. Es súper bulento, de hecho, porque te digo, me daban casi 40 lucas mensuales y cuando se veía el reajuste de final de año me recibí como 500, que son las 40 lucas por 12 meses. Entonces, todo bien bueno. También hay un empleo joven para todos los trabajadores que tienen menos de 25 años, que no sé, están convalidando su trabajo con la universidad, también les aporta. Es bueno el Sense, en serio, revisen los beneficios que pueden ofrecerle. ¿Quiénes pueden ofrecerlo? A todos los que tienen entre 18 y 65 años de edad, tener licencia clase A5, A2 anterior a 97, contar con una ficha de protección social o con un puntaje igual o menor a estar en el primero y segundo quintil, eso tiene que verlo con el Registro Nacional de Hogares, ahí se hace, y contar con la enseñanza media completa según lo que requiera el oficio y una salud compatible con el oficio. Por ejemplo, no sé, yo tenía un amigo que trabajaba en el banco y le hicieron un curso para guardia de seguridad. Eso se puede hacer. Obviamente, si tu salud es compatible, pues si eres asmático, no te veo haciendo eso. Pero sí te permite, por ejemplo, tomar algunos otros tipos de cursos y en la página está bien preparada, así como está todo ordenadito, con los requisitos que se necesitan. Así que eso, es súper bueno. Las empresas que utilizan el Sense pueden acoger entre los organismos técnicos de capacitación, con lo que les decía yo, que pueden ofrecer trabajos de grado técnico, pues. No sé, pues, los guardias de seguridad, electricistas, o no sé, pues si tú eres electricista y quieres, no sé, certificarte para poder trabajar, ser certificado de, no sé, pues de Chilquinta, puedes hacerlo, o algún tipo de perfeccionamiento. También se pueden transferir recursos de los organismos técnicos intermedios a la capacitación que seleccionan cursos y los administran en todos los procesos. Hay un problema así con el Sense. El Sense, por ejemplo, cuando ofrece una capacitación, tú tenés que demostrar asistencia nomás y te certifican, pero no importa cómo te fue. Entonces es como el pero. Pero generalmente las empresas igual tratan de ver ellos los resultados. O sea, no sé, pues si te certificaron como experto digitador en computación y tu empresa cacha que tú no aprendiste a hacer nada de eso, obviamente ahí van a estar en jaque si te van a seguir, no sé, pues te van a aumentar la pega o te van a mover. Pero al menos el Estado está cumpliendo con la posibilidad de entregarte a ti las herramientas para mejorar tus habilidades laborales.
Y yo encuentro que eso es fantástico, sobre todo porque no todos tenemos acceso a eso, no todos podemos costearlo y no todos tenemos el tiempo. Ahora, yo les di una actividad. Yo adjunté un documento en PDF, que es una plana, no es gran cosa, es una plana, donde aparecen las ventajas y las desventajas de esta flexibilidad laboral. Lo que tienen que hacer ustedes es en un Word, por favor en un Word, sintetizar una tabla donde me diga las ventajas y las desventajas, tal que así explícita en realidad, es ordenarla. Los dos que tienen que hacer es establecer quiénes son los beneficiarios y quiénes son los perjudicados con esta flexibilidad, lo sacan del mismo cuadro, si ya vieron cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas, quiénes son los que salen más beneficiados con cada una de ellas, y finalmente responder estas dos preguntas, que tienen que ver con los desafíos que plantea esta flexibilidad, cómo se podrían los trabajadores adaptar o prosperar en un mercado así de flexible como el que tenemos ahora, y dar dos ejemplos concretos, por favor, no es así como al aire, sino es concreto, no sé, en Chile esto, ¿sí? De empresas o sectores de la economía chilena que en su opinión no es posible aplicar la flexibilidad, donde no podemos nosotros jugar con estos tiempos, o con los espacios geográficos, o con los salarios, o etcétera, con todas las que vimos. La idea es que eso me lo entreguen, yo dije el viernes, pero tú cachai, el domingo a mí no me molesta, ya hasta el lunes te lo permito, ya, pero es que el lunes ya estamos de vacaciones de 18 de septiembre, entonces no quiero que pase más allá, ¿ok? Porque es importante esa actividad, me permite ver si estamos entendiendo lo que estoy explicando, me permite ver si hay más personas participando ahora. Recordemos que mi asignatura es fundamental, así que va a llevar nota. Así que necesito ver que estemos trabajando correctamente y me permite aquí funcionar como piso. Además, a los que me entreguen todos los trabajos les voy a dar décimas, así que jueguensela. Y eso, a vuelta de vacaciones del 18 vamos a entregar la rúbrica del trabajo final de esta unidad. Nos faltan 2 clases, obviamente, pero ahí vamos a entregar lo que es la última actividad para que estemos todos listos, todos ready, ¿ya? Así que eso, chicos, pónganle todas las pilas. Voy a tratar de ser lo más laxa posible con las evaluaciones, obviamente, y estoy tratando de que les beneficien de alguna forma. No quiero bajarles las notas, quiero ayudar lo más posible en los promedios, que les vaya bien, así que por favor respóndame y vamos con todo por este segundo semestre que es igual de extraño que el primero. Así que chicos, nos vemos, los adoro, estamos en contacto.